El cielo se partió en dos. Un portal se abrió y de él emergieron criaturas que nadie podría haber imaginado. Elias Kane, un científico desacreditado, es la última esperanza de la humanidad. Con solo 4 fragmentos de león, debe enfrentarse al devorador de mundos antes de que todo desaparezca. ¿Podrá un hombre común salvar al mundo de su destrucción total? El amanecer del fin, el cielo se partió en dos. Nadie lo esperaba, aunque las señales llevaban años acumulándose. Tormentas que arrasaban ciudades enteras, plagas que diezmaban cultivos y un sol que algunas mañanas parecía teñirse de un rojo oscuro como si estuviera sangrando. Pero aquel día fue diferente. Aquel día, el mundo supo que nada volvería a ser igual. En Nueva York, la gente detuvo sus pasos en medio de las calles. En Tokio, los trenes se detuvieron en seco. En París, las luces de la Torre Eiffel parpadearon antes de apagarse por completo. Todos miraban hacia arriba, hacia aquel fenómeno que desafía toda lógica. Un enorme portal, como una grieta en el tejido del universo, se abrió en el firmamento. De él emanaba una luz cegadora, pero también algo más, un sonido, un zumbido, grave y resonante que hacía vibrar los huesos y helaba la sangre. En medio del caos, un hombre permaneció en silencio. Su nombre era Elias Kane, un ex científico de la NASA que había sido desacreditado años atrás por sus teorías sobre el fin de los tiempos. Ahora, de pie en el tejado de un edificio abandonado en las afueras de Los Ángeles, observaba el portal con una mezcla de terror y triunfo. Lo sabía, susurró para sí mismo mientras ajustaba el cinturón de una mochila llena de provisiones y un misterioso dispositivo que había construido en secreto. Pero no estaba solo. Desde las sombras, una figura emergió. Era una mujer, alta y de mirada penetrante, vestida con un traje negro que parecía absorber la luz. Llevaba una espada curva colgada a la espalda y un símbolo grabado en su garganta, un ojo dentro de un triángulo. «Kane», dijo la mujer, con una voz que resonó como un eco en el vacío. «El tiempo se acaba. ¿Estás listo para cumplir tu parte?» Elías asintió aunque sus manos temblaban. Sabía que aquella mujer no era humana. Nadie lo era en aquel mundo que se desmoronaba. Ella era una enviada, una mensajera de algo más grande, algo que ni siquiera él podía comprender del todo. «¿Qué viene después?», preguntó Elías mirando hacia el portal. La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. «El principio del fin», respondió. «Y tú, Kane, serás el testigo de todo». En ese momento el zumbido se intensificó y del portal comenzaron a caer cosas. No eran meteoritos ni naves espaciales. Eran criaturas enormes y grotescas, con alas de cuero y ojos que brillaban como brasas. Gritaron al tocar la tierra, un sonido que hizo que los vidrios de los edificios cercanos estallaran en 1000 pedazos. Elías apretó los dientes y activó el dispositivo en su mochila. Una luz azul brilló alrededor de él como un escudo. «Vamos», dijo mirando a la mujer. «Tenemos un mundo que salvar». Pero antes de que pudieran moverse, una de las criaturas aterrizó frente a ellos, sus garras destrozando el cemento como si fuera papel. La mujer desenvainó su espada y el metal brilló con una luz plateada. La criatura rugió, un sonido que parecía rasgar el aire mismo. Sus alas se extendieron, proyectando una sombra monstruosa sobre Elías y la mujer. Sus ojos, como brasas ardientes, se fijaron en ellos, y sus garras, afiladas como cuchillas, destellaron bajo la luz del portal. Elías contuvo la respiración. El dispositivo en su mochila zumbaba con energía, pero no estaba seguro de cuánto duraría. La mujer, sin embargo, no mostró miedo. Con un movimiento fluido, giró su espada y se lanzó hacia la criatura. El choque fue brutal. La espada plateada chocó contra las garras de la bestia, generando chispas que iluminaron el tejado. La mujer se movía con una gracia sobrenatural, esquivando los ataques con una precisión imposible. Cada golpe de su espada dejaba un rastro de luz, como si el arma estuviera cortando no solo la carne, sino la misma oscuridad que rodeaba a la criatura. «Kane, ahora», gritó la mujer, mientras bloqueaba un golpe que habría partido a un hombre normal en dos. Elías no lo pensó 2 veces. Sacó el dispositivo de su mochila, un artefacto cilíndrico con runas grabadas que brillaban con un tono azul eléctrico. Lo sostuvo en alto y presionó un botón en su base. Un haz de luz se disparó hacia el cielo directo al portal. Por un momento todo pareció detenerse. El zumbido cesó y las criaturas que caían del portal se congelaron en el aire. Elías sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían cerrar el portal antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, algo salió mal.
El haz de luz comenzó a oscilar, y el dispositivo en sus manos se calentó hasta volverse casi insoportable. Las runas parpadearon y luego se apagaron. Elías maldijo entre dientes. No puede ser, está sobrecargándose. La mujer lo miró y por primera vez, Elías vio algo parecido a la preocupación en sus ojos. «Apágalo», ordenó. Elías intentó desconectar el dispositivo, pero era demasiado tarde. Con un estallido cegador, el artefacto explotó, enviándolo volando hacia atrás. El tejado tembló y una onda de energía se expandió en todas direcciones. Cuando el polvo se asentó, Elías se incorporó con dificultad, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Miró hacia donde había estado la mujer, pero ella ya no estaba. En su lugar había una figura nueva, alta y envuelta en una capa negra que parecía fundirse con las sombras. «Elias Kane», dijo la figura con una voz que resonó como truenos distantes. «Has despertado algo que no deberías haber tocado». Elías se puso de pie tambaleándose. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. La figura se acercó y Elías pudo ver su rostro, pálido, con ojos que brillaban como estrellas. «Moribundas». «Soy el vigilante», respondió. «Y has acelerado el fin». Antes de que Elías pudiera responder, el portal en el cielo se ensanchó y algo comenzó a emerger. Algo enorme, algo que hacía que las criaturas anteriores parecieran insignificantes. El portal se ensanchó hasta cubrir casi todo el cielo, y de él emergió una figura que desafió toda comprensión. Era un coloso, una criatura tan grande que su sombra cubrió toda la ciudad. Su piel era como roca fundida, con grietas que brillaban con un fuego interno, y sus ojos eran dos abismos negros que parecían absorber la luz. Elías se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. El vigilante, sin embargo, permaneció impasible. «Has despertado al devorador de mundos», dijo, con una calma que resultaba inquietante. «Y ahora solo hay una forma de detenerlo». «¿Cómo?», preguntó Elías, su voz temblorosa. El vigilante se volvió hacia él, y por un momento Elías sintió que aquellos ojos estelares lo escudriñaban hasta lo más profundo de su alma. «Debes encontrar los fragmentos de león», dijo. «Son las únicas reliquias capaces de cerrar el portal y enviar a esa criatura de vuelta al vacío». «¿Fragmentos de león? ¿Dónde están?», preguntó Elías, sintiendo que el tiempo se agotaba. El coloso había comenzado a moverse, y cada paso suyo hacía temblar la tierra como si fuera un terremoto. «Esparcidos por el mundo», respondió el licenciado vigilante. «Uno está aquí, en esta ciudad. Los otros tendrás que encontrarlos antes de que sea demasiado tarde». Antes de que Elías pudiera hacer más preguntas, el vigilante extendió su mano y un mapa holográfico apareció en el aire. Mostraba la ciudad con un punto brillante marcando la ubicación del primer fragmento. «Ve», dijo el vigilante, «pero ten cuidado, no eres el único que los busca». Elías asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Tomó su mochila, que milagrosamente había sobrevivido a la explosión, y se preparó para partir. Pero antes de que pudiera dar un paso, un rugido ensordecedor lo hizo volverse. El coloso había levantado una mano y en ella brillaba una esfera de energía pura. Con un movimiento rápido, la lanzó hacia el tejado donde estaban. «¡Corre!», gritó el vigilante. Y Elías no lo pensó dos veces. Saltó del tejado justo cuando la esfera impactaba, reduciendo el edificio a escombros en un instante. Elías aterrizó en una calle cercana, rodando para amortiguar la caída. Se incorporó rápidamente, sintiendo el dolor en cada músculo de su cuerpo. Miró hacia atrás, hacia la nube de polvo que se elevaba donde antes había estado el edificio. El vigilante había desaparecido. Las calles de Los Ángeles estaban en caos. Los escombros cubrían el asfalto. Los coches ardían y los gritos de los supervivientes se mezclaban con los rugidos de las criaturas que caían del portal. Elias Kane avanzaba entre la destrucción con el mapa holográfico del vigilante proyectándose en su mente. El primer fragmento de león estaba cerca, en las ruinas de un viejo museo en el centro de la ciudad. Pero no sería fácil llegar. Las criaturas, ahora más numerosas, merodeaban por las calles. Algunas eran pequeñas, del tamaño de perros, pero sus garras y dientes afilados las hacían igual de mortales. Otras, más grandes, arrastraban sus cuerpos deformes por los edificios, dejando un rastro de destrucción a su paso. Elías se movía con sigilo, evitando los focos de atención. Sabía que no podía enfrentarse a ellas directamente. No todavía. Al llegar al museo, Elías encontró la entrada bloqueada por escombros. El edificio había sido golpeado por una de las criaturas y su fachada se derrumbó parcialmente.
Con un suspiro se abrió paso entre las ruinas, iluminando su camino con una linterna que sacó de su mochila. Dentro, el museo era un laberinto de pasillos oscuros y salas destrozadas. Estatuas y pinturas yacían en el suelo, cubiertas de polvo y fragmentos de cristal. Elías siguió el rastro del fragmento que parecía emitir una leve vibración en el aire, como un zumbido apenas perceptible. Finalmente llegó a una sala en el sótano. Allí, en un pedestal de mármol, estaba el fragmento de león. Era una pequeña piedra, no más grande que un puño, pero irradiaba una luz azul intensa que iluminaba toda la habitación. Elías se acercó, sintiendo cómo la energía del fragmento resonaba en su pecho. «Lo encontré», murmuró, extendiendo la mano para tomarlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, una voz lo detuvo. «No tan rápido, Kane». Elías se volvió rápidamente, y allí, en la entrada de la sala, estaba un hombre. Vestía un traje negro, impecable, con una pistola en una mano y una sonrisa fría en su rostro. Detrás de él, varias figuras armadas se alineaban, apuntando sus armas hacia Elías. «¿Quién eres?», preguntó Elías retrocediendo un paso. «Me llaman Richter», respondió el hombre. «Y ese fragmento no es tuyo». Elías miró rápidamente a su alrededor buscando una salida. No había ninguna. Las paredes de la sala estaban intactas y la única puerta estaba bloqueada por Richter y sus hombres. Richter avanzó lentamente, su pistola apuntando directamente al corazón de Elías. Sus hombres lo siguieron, formando un semicírculo alrededor de la sala. La luz del fragmento de león parpadeaba, como si sintiera la tensión en el aire. «Has hecho un buen trabajo llegando hasta aquí, Kane», dijo Richter, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero esto termina ahora. Entrégame el fragmento y tal vez te deje vivir». Elías se mantuvo firme, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que no podía enfrentarse a todos ellos directamente, pero tampoco podía permitir que se llevaran el fragmento. Miró rápidamente a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. «¿Por qué lo quieres?», preguntó Elías ganando tiempo. «¿Qué sabes del fragmento?». Richter se rió, un sonido frío y calculador. «Sabemos lo suficiente. Sabemos que es la clave para controlar lo que viene, y no vamos a dejar que un científico fracasado como tú se interponga en nuestro camino». Elías sintió una oleada de ira, pero la contuvo. No podía permitirse perder el control. Notó algo en el suelo, cerca de sus pies. Un cable suelto, probablemente dañado durante el ataque de las criaturas. Siguió el cable con la mirada hasta una caja de fusibles en la pared. «Última oportunidad, Kane», dijo Richter, apretando el gatillo. Elías actuó. Con un movimiento rápido pateó el cable suelto hacia la caja de fusibles. Hubo un chispazo, y luego la sala se sumió en la oscuridad. «Disparad», gritó Richter, pero sus hombres estaban desorientados. Elías aprovechó la confusión para agarrar el fragmento de león y correr hacia la salida. El fragmento brillaba en sus manos, iluminando el camino. Escuchó disparos a su espalda, pero no se detuvo. Saltó sobre los escombros y subió las escaleras del sótano, con el sonido de las botas de Richter y sus hombres resonando detrás de él. Al llegar al nivel principal del museo, Elías se encontró con una nueva amenaza. Una de las criaturas había entrado al edificio. Era del tamaño de un oso con garras que destrozaban el suelo de mármol con cada paso. «Maldición», murmuró Elías, atrapado entre dos peligros. Richter y sus hombres emergieron del sótano, y al ver a la criatura, abrieron fuego. La bestia rugió, cargando contra ellos. Elías aprovechó el caos para escapar por una ventana rota, sintiendo el peso del fragmento en sus manos. Elías corrió por las calles desoladas, con el fragmento de león brillando en su mano como un faro en la oscuridad. Los gritos de Richter y sus hombres, mezclados con los rugidos de la criatura, resonaban a sus espaldas. Sabía que no podía detenerse, no mientras tuviera el fragmento. El mapa holográfico del vigilante seguía proyectándose en su mente, mostrando la ubicación del siguiente fragmento: un lugar llamado El Santuario, una antigua iglesia en las afueras de la ciudad. Pero llegar allí no sería fácil. Las calles estaban llenas de escombros, coches abandonados y, lo peor de todo, más criaturas. Elías se escondió en un callejón, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Escuchó pasos acercándose y se agachó detrás de un contenedor de basura. Dos de los hombres de Richter pasaron corriendo, armados hasta los dientes, sin verlo. «Debe estar cerca», dijo uno de ellos. «Richter no perdonará si lo perdemos». Elías esperó a que se alejaran antes de salir de su escondite. Sabía que no podía seguir corriendo sin un plan. Necesitaba un vehículo, algo que lo llevara lejos de allí rápidamente,
Al salir del callejón, vio un camión militar abandonado, con las puertas abiertas y las llaves todavía en el contacto. Elías no lo pensó dos veces. Subió al vehículo y encendió el motor, que rugió con vida. Pero antes de que pudiera poner el camión en marcha, algo aterrizó en el techo del vehículo con un golpe sordo. Elías miró hacia arriba y vio los ojos brillantes de una criatura, más pequeña que las otras, pero igual de letal. «¡No ahora!», gritó Elías, acelerando bruscamente. El camión salió disparado, pero la criatura se aferró al techo, arañando el metal con sus garras. Elías giró el volante bruscamente, tratando de deshacerse de ella. El camión chocó contra un coche abandonado y la criatura perdió el equilibrio cayendo al suelo. Pero no estaba sola. Otras dos criaturas aparecieron en la calle, bloqueando el camino. El camión militar rugió como una bestia enfurecida mientras Elías apretaba el acelerador al máximo. Las dos criaturas que bloqueaban el camino se agacharon, preparándose para saltar. Sus ojos brillaban con un hambre voraz y sus garras destellaban bajo la luz del fragmento de león que Elías había colocado en el asiento del copiloto. «No me van a detener», murmuró Elías, apretando los dientes. El camión chocó contra las criaturas con un impacto que sacudió el vehículo. Una de ellas fue lanzada a un lado, pero la otra se aferró al capó, arañando el parabrisas con sus garras. Elías giró el volante bruscamente, tratando de desestabilizarla, pero la criatura se mantuvo firme. «¡Maldita sea!», gritó, mientras el parabrisas comenzaba a agrietarse bajo la presión de las garras. De repente recordó algo. En la mochila que llevaba en el asiento trasero había una granada que había encontrado en el museo, parte del equipo abandonado, por los hombres de Richter. Sin pensarlo dos veces, estiró el brazo hacia atrás, abrió la mochila y sacó la granada. «Vamos a ver cómo te gusta esto», dijo, quitando el seguro con los dientes. Con un movimiento rápido, bajó la ventanilla y lanzó la granada hacia el capó. La criatura la vio, pero era demasiado tarde. La explosión sacudió el camión y la criatura fue lanzada por los aires, destrozada en pedazos. Elías respiró aliviado, pero no por mucho tiempo. El parabrisas estaba completamente destrozado, y el camión comenzaba a hacer ruidos extraños. Miró el tablero y vio que la temperatura del motor estaba subiendo peligrosamente. «Genial», murmuró, mirando el mapa holográfico. El santuario todavía estaba a varios kilómetros de distancia. Mientras avanzaba por las calles desiertas, Elías notó algo en el cielo. El portal parecía estar cambiando, oscilando entre colores que no podía describir. De él caían más criaturas, pero también algo más. Figuras humanoides, vestidas con armaduras brillantes y armadas con espadas de luz. «¿Quiénes diablos son ellos?», se preguntó Elías, mientras uno de ellos aterrizaba en la calle frente al camión. La figura levantó una mano y el camión se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Elías salió disparado hacia adelante, golpeándose. Contra el volante, Elías se incorporó con dificultad, sintiendo el dolor en su costado donde había golpeado el volante. La figura humanoide se acercó y ahora podía verla con claridad. Una armadura plateada que parecía hecha de luz solidificada y una espada que brillaba con una intensidad casi cegadora. «Elias Kane», dijo la figura, con una voz que resonó como un coro celestial. «Has sido elegido». «¿Elegido? ¿Para qué?», preguntó Elías confundido pero cauteloso. «Para llevar los fragmentos de león a donde deben estar», respondió la figura. «Somos los portadores de luz y hemos venido a ayudarte». Elías miró hacia el cielo, donde más figuras como esta descendían del portal enfrentándose a las criaturas, en combates que iluminaban la noche con destellos de luz y oscuridad. «¿Por qué ahora? ¿Dónde estaban cuando todo esto comenzó?», preguntó Elías con un tono de reproche. «El tiempo no es lineal para nosotros», respondió la figura. «Pero ahora estamos aquí, y debes confiar en nosotros». Elías dudó, pero sabía que no tenía muchas opciones. El camión estaba destrozado, y Richter y sus hombres todavía estaban ahí fuera, sin mencionar las criaturas. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué debo hacer?». La figura extendió una mano, y en su palma apareció un pequeño cristal que brillaba con la misma luz que el fragmento de león. «Toma esto. Te guiará al siguiente fragmento. Pero ten cuidado, Kane. No todos los que buscan los fragmentos tienen buenas intenciones». Elías tomó el cristal, sintiendo una oleada de energía recorrer su cuerpo. En ese momento escuchó un ruido detrás de él. Se volvió rápidamente y vio a Richter y sus hombres acercándose, armados y con miradas decididas. «Kane, entrégame el fragmento», gritó Richter apuntando con su pistola. La figura de Monette Luz se interpuso entre ellos levantando su espada. «Ve, Kane,
Nosotros nos encargaremos de esto. Elías no lo pensó dos veces. Salió corriendo, con el cristal en una mano y el fragmento de león en la otra. Mientras se alejaba, escuchó el sonido de la batalla detrás de él. Los gritos de los hombres de Richter, el zumbido de las espadas de luz y los rugidos de las criaturas. El cristal en la mano de Elías brillaba con una luz pulsante, como un latido de energía. Lo sostuvo en alto, y un haz de luz se proyectó hacia el horizonte, señalando el camino hacia el santuario. Elías no sabía que lo esperaba allí, pero sabía que no podía detenerse. Las afueras de la ciudad estaban en relativa calma comparadas con el caos del centro. Aún así, Elías se movía con precaución, evitando las carreteras principales y manteniéndose en las sombras. El fragmento de león en su mochila emitía un zumbido constante, como si estuviera vivo. Después de varias horas de caminata, Elías llegó a una colina desde donde podía ver el santuario. Era una antigua iglesia gótica, con torres que se elevaban hacia el cielo y vitrales que brillaban con la luz del amanecer. Pero algo era diferente. La iglesia estaba rodeada por una barrera de luz, como un domo que la protegía de las criaturas y de cualquier otra amenaza. «Ahí está», murmuró Elías, sintiendo una oleada de esperanza. Pero antes de que pudiera acercarse, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió rápidamente, listo para enfrentarse a otra criatura o a los hombres. De Richter. En su lugar encontró a una mujer. Era alta, con cabello oscuro y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Vestía un traje de cuero negro y llevaba una daga en cada mano. «Elias Kane», dijo la mujer, con una voz suave pero cargada de ese peligro. «Has causado muchos problemas». «¿Quién eres?», preguntó Elías, retrocediendo un paso. «Me llaman Sombra», respondió la mujer, «y he venido por el fragmento». Elías no lo pensó dos veces. Salió corriendo hacia el santuario con Sombra pisándole los talones. Escuchó el silbido de una daga volando cerca de su oreja, pero no se detuvo. La barrera de luz estaba cerca, y si podía alcanzarla, tal vez estaría a salvo. Justo cuando Sombra estaba a punto de alcanzarlo, Elías saltó hacia la barrera. Sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo al atravesarla, y luego, silencio. Se volvió y vio a Sombra al otro lado de la barrera, mirándolo con una mezcla de frustración y respeto. «Esto no ha terminado, Kane», dijo, antes de desaparecer. En las sombras, Elías respiró aliviado, pero sabía que no podía bajar la guardia. El santuario lo esperaba, y con él las respuestas que tanto necesitaba. Las puertas del santuario se abrieron lentamente, con un chirrido que resonó en el silencio de la mañana. Elías entró con cautela, sintiendo el peso del fragmento de león en su mochila y el cristal de los portadores de luz en su mano. El interior de la iglesia era impresionante, vitrales que filtraban la luz del amanecer en colores vibrantes, bancos de madera tallada y un altar de mármol en el centro. Pero lo que más llamó su atención fue la figura que lo esperaba junto al altar. Era un hombre mayor, con una túnica blanca y una barba larga y gris. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo podía venir de siglos de conocimiento. «Bienvenido, Elias Kane», dijo el hombre, con una voz que parecía resonar en las paredes de la iglesia. «Hemos estado esperándote». «¿Quién eres?», preguntó Elías, acercándose lentamente. «Soy el guardián del santuario», respondió el hombre. «Y tú, Elías, eres el elegido, el único que puede reunir los fragmentos de león y cerrar el portal antes de que el devorador de mundos destruya todo». Elías se detuvo sintiendo el peso de esas palabras. «¿Por qué yo? No soy un héroe. Solo soy un científico que intenta entender lo que está pasando». El guardián sonrió. «A veces los héroes no se eligen por su fuerza, sino por su capacidad de entender y actuar. Tú has demostrado tener ambas cosas». Elías miró alrededor, notando que las paredes de la iglesia estaban cubiertas de símbolos y runas que parecían vibrar con energía. «¿Qué es este lugar?» «Este es un lugar fuera del tiempo y el espacio», explicó el guardián. «Un refugio para aquellos que buscan proteger el equilibrio del universo. Y ahora es tu refugio». El guardián extendió una mano y en ella apareció un libro antiguo, cubierto de polvo y con páginas que brillaban con una luz tenue. «Este libro contiene los secretos de los fragmentos de león. Te guiará en tu búsqueda». Elías tomó el libro sintiendo una oleada de energía al tocarlo. «¿Qué pasa con los otros fragmentos? ¿Dónde están?» «Uno está en las profundidades de un templo olvidado en el desierto», dijo el guardián. «Otro, en la cima de una montaña custodiada por criaturas ancestrales. Y el último está en manos de alguien que no debería tenerlo». Elías asintió, sintiendo la magnitud de la tarea que tenía por delante. «¿Y si falló?».
El guardián lo miró con seriedad. Si fallas, el devorador de mundos consumirá todo lo que conocemos. No hay margen de error. En ese momento el cristal en la mano de Elías brilló con intensidad y una voz resonó en su mente. El tiempo se acaba elegido. El libro que el guardián le había entregado a Elías estaba lleno de mapas, símbolos y textos en lenguas antiguas. Aunque no entendía todo, el cristal de los portadores de luz parecía guiarlo, iluminando las páginas correctas cuando lo necesitaba. El primer destino era claro: un templo olvidado en medio del desierto, donde el segundo fragmento de león estaba escondido. Elías salió del santuario al amanecer, equipado con provisiones y una determinación renovada. El guardián le había dado un amuleto que lo protegería de las criaturas menores, pero advirtió que no sería suficiente contra las amenazas más grandes. El viaje al desierto fue agotador. El sol ardiente y las dunas interminables probaron su resistencia, pero Elías no se detuvo. Sabía que cada minuto contaba. Finalmente, después de días de caminata, llegó al lugar marcado en el mapa. Una estructura antigua, medio enterrada, en la arena, con columnas rotas y jeroglíficos desgastados por el tiempo. Al acercarse, sintió una vibración en el aire, como si el propio templo estuviera vivo. El cristal en su mano brilló con intensidad, confirmando que estaba en el lugar correcto, pero no estaba solo. Desde las sombras del templo, una figura emergió. Era un hombre alto, con una armadura negra y una espada que parecía estar hecha de oscuridad sólida. Su rostro estaba cubierto por un casco, pero sus ojos brillaban con una luz roja intensa. «Elias Cain», dijo el hombre con una voz que resonó como un trueno. «No puedes tener el fragmento». «¿Quién eres?», preguntó Elías, preparándose para lo que fuera que viniera. «Soy el espectro», respondió el hombre, «el guardián de este lugar, y no permitiré que nadie tome lo que está bajo mi protección». Elías sabía que no podía enfrentarse a él directamente. El espectro emanaba un poder que lo hacía sentirse pequeño, insignificante, pero también sabía que no podía retroceder. El Ontesio espectro avanzó con pasos lentos pero decididos, su espada de oscuridad brillando con una luz siniestra. Elías retrocedió sintiendo el peso de la situación. No tenía armas ni habilidades especiales, solo su ingenio y el cristal de los portadores de luz. «¿Qué te hace pensar que puedes detenerme?», preguntó el espectro levantando su espada. Elías no respondió. En lugar de eso miró rápidamente a su alrededor, buscando algo que pudiera usar a su favor. Notó que los jeroglíficos en las paredes del templo brillaban débilmente, como si reaccionaran a la presencia del cristal. Con un movimiento rápido, Elías levantó el cristal y lo apuntó hacia los jeroglíficos. La luz del cristal se reflejó en las paredes, activando algo en el templo. De repente, el suelo comenzó a vibrar y columnas de luz emergieron, formando una barrera entre Elías y el espectro. «¡No!», gritó el espectro golpeando la barrera con su espada. Pero la luz era demasiado poderosa y cada golpe solo lo debilitaba más. Elías aprovechó la distracción para correr hacia el interior del templo, siguiendo el rastro del fragmento de león. El cristal lo guió a través de pasillos oscuros y cámaras llenas de trampas antiguas, pero Elías logró esquivarlas todas. Finalmente llegó a una cámara central, donde el segundo fragmento de león flotaba en el aire, rodeado por un aura de energía pura. Elías extendió la mano para tomarlo, pero en ese momento, el espectro apareció detrás de él. «No puedes escapar, Cain», rugió, rompiendo la barrera de luz con un golpe final. Elías tomó el fragmento y se volvió para enfrentarse al espectro. Sabía que no podía ganar, pero tampoco podía rendirse. Con un movimiento rápido unió los dos fragmentos y una explosión de energía los envolvió a ambos. Cuando la luz se desvaneció, el espectro había desaparecido y Elías estaba de pie sosteniendo los dos fragmentos de león que ahora brillaban, con una luz aún más intensa. Con los dos fragmentos de león en su poder, Elías sintió una oleada de energía que lo revitalizó. El libro del guardián lo guiaba hacia el siguiente destino. Una montaña remota, conocida como la Montaña de las Sombras, donde el tercer fragmento estaba custodiado por criaturas ancestrales. El viaje fue largo y agotador. Elías cruzó desiertos, bosques y ríos, siempre con la sensación de que el tiempo se le escapaba de las manos. El portal en el cielo parecía crecer cada día, y las criaturas que caían de él se volvían más numerosas y peligrosas. Finalmente, llegó a la base de la montaña. Era una estructura imponente, con picos que parecían rasgar el cielo y una niebla perpetua que envolvía sus laderas. Elías sabía que no sería fácil, pero también sabía que no tenía otra opción.
Al comenzar su ascenso, sintió que algo lo observaba. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. El cristal de los portadores de luz brillaba con intensidad, iluminando el camino, pero también atrayendo la atención de las criaturas que habitaban la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que lo atacaran. Una criatura parecida a un lobo pero del tamaño de un oso saltó desde las sombras, sus colmillos brillando bajo la luz del cristal. Elías esquivó el ataque por poco, pero sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. Fue entonces cuando recordó el amuleto que el guardián le había dado. Lo sacó rápidamente y lo sostuvo en alto. El amuleto brilló con una luz dorada, y la criatura retrocedió, aullando de dolor. «Funciona», murmuró Elías, sintiendo un alivio momentáneo. Pero la paz no duró mucho. Desde las sombras más criaturas emergieron, rodeándolo. Elías sabía que no podía luchar contra todas, pero tampoco podía retroceder. Las criaturas se acercaban, sus ojos brillando con una luz siniestra en la oscuridad de la montaña. Elías sostenía el amuleto con fuerza, sintiendo cómo su luz mantenía a raya a las bestias, pero sabía que no duraría para siempre. Tenía que moverse, y rápido. Con un movimiento rápido, Elías lanzó una piedra hacia un lado, distrayendo a las criaturas por un momento. Aprovechó la oportunidad para correr hacia un sendero estrecho que subía por la ladera de la montaña. Las criaturas lo persiguieron, pero el camino era demasiado estrecho para que pasaran más de una a la vez. El ascenso fue agotador. La niebla se hacía más densa con cada paso, y el aire se volvía más frío y difícil de respirar. Elías sentía el peso de los 2 fragmentos de león en su mochila, pero también la determinación de no fallar. Finalmente, llegó a una meseta en la montaña. Allí, en el centro, había un altar de piedra cubierto de runas antiguas. Sobre siguientes pasos, el altar flotaba el 3er fragmento de león, brillando con una luz que parecía desafiar la oscuridad de la montaña. Pero no estaba solo. De las sombras emergió una figura, alta y envuelta en una capa negra. Era una mujer con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que helaba la sangre. «Elias Cain», dijo la mujer, con una voz que resonó como un susurro en el viento. «Has llegado lejos, pero esto termina aquí». «¿Quién eres?», y preguntó Elías, preparándose para lo que fuera que viniera. «Soy la guardiana de la montaña», respondió la mujer. «Y este fragmento no es tuyo». Elías sabía que no podía enfrentarse a ella directamente. La energía que emanaba era abrumadora, pero también sabía que no podía retroceder. La guardiana de la montaña avanzó hacia Elías, su capa negra ondeando como si estuviera viva. La energía oscura que la rodeaba formaba espirales a su alrededor, y sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que Elías sintiera un frío helado en el corazón. «Este fragmento no es para ti, mortal», dijo la guardiana, extendiendo una mano. De su palma surgió un rayo de energía oscura que se disparó hacia Elías. Elías saltó hacia un lado, esquivando el ataque por poco. El rayo impactó en una roca detrás de él, reduciéndola a polvo en un instante. Sabía que no podía enfrentarse a ella de frente, pero tampoco podía huir. Tenía que pensar rápido. Recordó el libro del guardián y las runas que había visto en el altar. Tal vez había una manera de usar el poder del lugar en su favor. Con un movimiento rápido, sacó el libro y lo abrió, buscando la página correcta. La guardiana lanzó otro rayo de energía, pero esta vez Elías levantó el cristal de los portadores de luz, que absorbió el ataque y lo devolvió con el doble de fuerza. La guardiana retrocedió sorprendida pero no derrotada. «Eres más astuto de lo que pensaba», dijo la guardiana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no será suficiente». Elías ignoró sus palabras y se concentró en el libro. Encontró la página que buscaba. Un conjuro antiguo que podía debilitar a la guardiana, pero requería tiempo para ser activado. Mientras la guardiana se preparaba para otro ataque, Elías comenzó a recitar las palabras del conjuro. Las runas en el altar comenzaron a brillar, y una luz dorada envolvió a la guardiana inmovilizándola. «¡No!», gritó la guardiana luchando contra la luz. «No puedes hacerme esto». Elías no respondió. Con un último esfuerzo, terminó el conjuro, y la guardiana fue envuelta en un remolino de luz que la hizo desaparecer. Con los 3 fragmentos de león en su poder, Elías sintió una oleada de energía que lo conectaba con algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. El libro del guardián lo guiaba hacia el último fragmento, pero esta vez la ubicación era más inquietante. El corazón del portal mismo. El portal en el cielo había crecido hasta cubrir casi todo el horizonte, y las criaturas que caían de él eran más numerosas y destructivas que nunca.
Elías sabía que no podía demorarse. Cada minuto que pasaba, el devorador de mundos se acercaba más a su objetivo final. El viaje al epicentro del portal fue una pesadilla. Elías tuvo que cruzar territorios devastados, esquivar criaturas y enfrentarse a los hombres de Richter, que todavía lo perseguían. Pero ahora, con los 3 fragmentos, sentía que tenía una ventaja. Finalmente, llegó al lugar donde el portal tocaba la tierra. Era una zona de energía pura, con relámpagos que cruzaban el cielo y un viento que parecía susurrar palabras en un idioma desconocido. En el centro de todo, flotando en el aire, estaba el último fragmento de León. Pero no estaba solo. Richter y sus hombres lo esperaban armados hasta los dientes y con una determinación feroz en sus ojos. «Kane», dijo Richter con una sonrisa fría. «Ha sido un dolor de cabeza, pero esto termina aquí». Elías no respondió. Sabía que no podía razonar con Richter. En lugar de eso, levantó los 3 fragmentos que tenía y estos comenzaron a brillar con una luz intensa. «¡No!», gritó Richter, apuntando su pistola hacia Elías. «Ese poder es mío». Antes de que pudiera disparar, una figura apareció entre ellos. Era el vigilante, el mismo que Elías había encontrado en el museo. «Richter», dijo el vigilante con una voz que resonó como un trueno. «No puedes interferir en esto». Richter vaciló, pero solo por un momento. «Disparad», ordenó a sus hombres. El vigilante levantó una mano y una barrera de luz detuvo las balas en el aire. «Ve, Kane», dijo el vigilante sin apartar la mirada de Richter. «Termina esto». Elías no lo pensó 2 veces. Corrió hacia el último fragmento, sintiendo cómo la energía del portal lo envolvía. Con los 4 fragmentos de León en su poder, Elías sintió una oleada de energía que lo conectaba con el universo mismo. Los fragmentos brillaban con una luz intensa, y el portal en el cielo parecía resonar con su poder. Pero no había tiempo para celebrar. El devorador de mundos estaba emergiendo del portal, una figura colosal que hacía que las criaturas anteriores parecieran insignificantes. Era una masa de oscuridad y energía pura, con ojos que brillaban como estrellas moribundas y una presencia que hacía temblar la tierra. Elías sabía lo que tenía que hacer. Unió los 4 fragmentos y estos comenzaron a fusionarse, formando un artefacto que brillaba con una luz que parecía desafiar la propia oscuridad del devorador. «Kane», gritó Richter, que todavía luchaba contra el vigilante. «No puedes hacer esto». Elías ignoró sus gritos. Con un movimiento rápido, levantó el artefacto y apuntó hacia el portal. Un haz de luz se disparó hacia el cielo, impactando directamente en el devorador de mundos. La criatura rugió, un sonido que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Pero no retrocedió. En lugar de eso, comenzó a avanzar hacia Elías, cada paso suyo haciendo temblar la tierra. «No está funcionando», gritó Elías, sintiendo cómo el artefacto comenzaba a sobrecalentarse en sus manos. El vigilante apareció a su lado, su rostro serio pero calmado. «Necesitas más poder, Kane. Necesitas conectarte con los fragmentos a un nivel más profundo». «¿Cómo?», preguntó Elías desesperado. «Cierra los ojos», dijo el vigilante, «y deja que el poder fluya a través de ti». Elías obedeció. Cerró los ojos y se concentró en los fragmentos, sintiendo cómo su energía lo envolvía. Por un momento todo fue silencio. Elías cerró los ojos y se sumergió en la energía de los fragmentos de León. Sintió cómo su mente se expandía, conectándose con algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Visions de mundos pasados y futuros pasaron ante sus ojos, y escuchó voces que susurraban secretos antiguos. «Elías Kane», dijo una voz, suave pero poderosa. «Eres el elegido, el único que puede salvar lo que queda». Abrió los ojos y vio que el artefacto en sus manos brillaba con una luz que iluminaba todo a su alrededor. El devorador de mundos se detuvo, como si sintiera el poder que ahora emanaba de Elías. «Ahora», gritó el vigilante que luchaba contra Richter y sus hombres. «Usa el poder de los fragmentos». Elías no lo pensó 2 veces. Con un grito de determinación, levantó el artefacto y apuntó hacia el devorador de mundos. Un haz de luz aún más intenso que el anterior se disparó hacia la criatura, impactándola directamente en el pecho. El devorador rugió, un sonido que hizo temblar la tierra y el cielo. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse y su forma colosal empezó a desintegrarse. «Está funcionando», gritó Elías, sintiendo cómo el poder de los fragmentos lo consumía. Pero entonces algo salió mal. El artefacto comenzó a sobrecalentarse y las grietas aparecieron en su superficie. Elías sintió una oleada de pánico. Si el artefacto se rompía, todo estaría perdido. «Mantén el control, Kane»,
gritó el vigilante que ahora estaba a su lado. No puedes fallar ahora. Elías apretó los dientes, sintiendo como el dolor y la fatiga lo consumían, pero sabía que no podía rendirse. Con un último esfuerzo canalizó toda su energía en el artefacto. El artefacto en las manos de Elías brillaba con una intensidad que parecía consumir todo a su alrededor. Las grietas en su superficie se expandían, pero Elías no soltó su agarre. Sabía que este era el momento decisivo, el instante en el que todo lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, tendría sentido. El devorador de mundos rugió, su forma colosal desintegrándose lentamente bajo el haz de luz que emanaba del artefacto. Pero la criatura no se rendía fácilmente. Con un último esfuerzo lanzó una oleada de energía oscura hacia Elías, intentando destruirlo antes de que pudiera completar su misión. El vigilante se interpuso, levantando una barrera de luz que detuvo el ataque. «Concéntrate, Cain», gritó, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. «Este es el momento». Elías sintió como el dolor lo consumía, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Los fragmentos de león no solo le daban poder, sino que lo conectaban con algo más grande. La voluntad de todos aquellos que habían luchado antes que él, de todos los que creían en un futuro. Con un grito que salió de lo más profundo de su ser, Elías canalizó toda su energía en el artefacto. La luz se volvió tan brillante que iluminó todo el cielo, y el portal comenzó a cerrarse. El devorador de mundos lanzó un último rugido antes de ser absorbido por el vacío, su forma colosal desvaneciéndose en la nada. Pero el artefacto no resistió. Con un estallido final se rompió en 1000 pedazos, y la energía liberada envió a Elías volando hacia atrás. Cayó al suelo, exhausto y al borde de la inconsciencia. El vigilante se acercó a él, su rostro sereno pero lleno de respeto. «Lo hiciste, Cain. Salvaste el mundo». Elías intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo pudo mirar hacia el cielo, ahora limpio y tranquilo, antes de que la oscuridad lo envolviera. Elías despertó en un lugar desconocido. La luz del sol entraba suavemente por una ventana, iluminando una habitación sencilla pero acogedora. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en cada músculo de su cuerpo, pero también una extraña sensación de paz. La puerta se abrió, y entró el vigilante. Ya no llevaba su armadura de luz, sino una túnica sencilla. Su rostro, antes severo, ahora mostraba una sonrisa tranquila. «¿Dónde estoy?», preguntó Elías, su voz débil pero llena de curiosidad. «En un lugar seguro», respondió el vigilante. «Has estado inconsciente durante varios días. El mundo está cambiando, Elías. Gracias a ti». Elías miró por la ventana y vio un paisaje que no había visto en mucho tiempo. Cielos despejados, árboles verdes y gente caminando por las calles sin miedo. El portal había desaparecido y las criaturas que una vez amenazaron la tierra ya no existían. «¿Y los fragmentos?», preguntó Elías, recordando el artefacto que había destruido. «Se han dispersado», dijo el vigilante. «Su energía ha sanado el mundo, pero su poder ya no es necesario. El equilibrio ha sido restaurado». Elías asintió sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido mucho en su camino, pero también había ganado algo invaluable: la esperanza de un futuro mejor. «¿Y ahora qué?», preguntó mirando al vigilante. «Ahora, Elías Cain, descansas», respondió el vigilante. «Has cumplido tu destino. El mundo te recordará como el elegido, el hombre que enfrentó el apocalipsis y vivió para contarlo». Elías sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía relajarse. Sabía que el mundo no sería perfecto, pero también sabía que había hecho todo lo posible por salvarlo.